Estamos aquí en El Economista TV, en la Convención Bancaria desde el Puerto de Acapulco. Ahora nos acompaña Raúl Martínez Hostos, presidente y director general de Barclays Grupo. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar aquí con ustedes otra vez. Oye, pues platiquemos un poquito de la convención, ¿no? Ya empieza la cuestión política en la convención, ya hasta el título de la convención es interesante, ¿no? Ya pegándole un poco al populismo. ¿Cómo ves tú el tema que se está llevando a cabo en la convención? Pues mira, yo creo que al final yo creo que son temas relevantes, el abordar temas importantes del país. Pues yo creo que los bancos en México pues, seguimos muy de cerca los diferentes escenarios políticos que se vislumbran y creo que eso es muy sano. Lo que creo que debe de plantearse de forma distinta es el populismo frente al liberalismo. Yo no creo que es una contra el otra, los buenos contra los malos. Hay populistas que son muy liberales, hay algunas partes del liberalismo que son importantísimos y muy relevantes para México. Y yo creo que al final populismo, yo creo que populismo puede querer decir muchas cosas, puede querer representar a las masas, yo creo que algunos pueden tener objetivos en común. Haciendo a un lado el tema del concepto, que creo que algunos de los bancos, por lo menos hablo por Barclays, creo que se plantearía diferente, porque nuestra labor como miembros del sector financiero mexicano es generar un entorno de debate, de puntualizar los puntos o los aspectos que son más importantes para nosotros, como puede ser la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para el crecimiento económico, obviamente la inclusión financiera. Creo que los bancos en México, en los diferentes nichos que cubrimos, pues hemos venido haciendo una tarea creciente en el papel que estamos jugando en la sociedad para canalizar recursos al aparato productivo de nuestro país. Y yo creo que al final, dentro de ese contexto, abordar temas como que pueden ser de interés para todos, creo que es muy sano, pero desde esa óptica, desde un planteamiento incluyente y no de unos contra otros, ¿no? Yo creo que ese es el espíritu y yo creo que como gremio tenemos que generar ese entorno. Creo que las presentaciones han sido sumamente valiosas y más que entrar, no nos corresponde a nosotros entrar y sobre todo, que somos un grupo tan heterogéneo, a apoyar a alguien o a un grupo, aunque no se le ponga, porque nuevamente repito, creo que lo que es muy importante es sentar a todo el mundo en la mesa, nosotros puntualizar cuáles son los temas que para nosotros son importantes como gremio, independientemente de quién sea el partido, cuál sea el partido, quién sea el representante. A mí me recordó mucho el tema de la convención. Ahorita en la convención 2005 era también un poquito contra esta parte del populismo, ¿no? El populismo que venía en ese entonces. También me llama la atención porque ves a la dirigencia de la ABM hablando un poco, no nos importa quién llegue, no vamos a trabajar con todos los bancos y esto, pero sí delimitando populismo o liberalismo. Yo creo que están metiéndose en temas que a lo mejor, como tú dices, no tendrían que estarse metiendo en este momento. Se prestan a muchas interpretaciones. Entonces yo creo que ahorita la elección presidencial se da el año que entra, hay diferentes corrientes y yo creo que yo lo que digo abiertamente yo creo que hay una serie de variables que son fundamentales que se preserven. Creo que hay una cantidad de aspectos en las reformas estructurales que la clave de su éxito es la continuidad, independientemente de quién llegue al partido, la prudencia monetaria y fiscal, el acercamiento con Estados Unidos como se está planteando en este momento, en un plano constructivo, pero siempre defendiendo la soberanía mexicana, son condiciones necesarias y yo creo que debemos de empujar por reforzar esos puntos más allá de atacar un modelo o una visión contra la otra. Claramente hemos visto que posturas populistas de ataque a todo lo que no es y rechazar todo lo que es hoy, pues generalmente no llevan a los resultados exitosos. Entonces, yo creo que desde un punto de vista más propositivo y menos confrontacional, se puede lograr muchísimo más. Y al final, yo creo que hablo por muchos de los miembros de nuestro gremio, y casi podría decir por nuestro gremio, en el que creo que es fundamental crearlo. Hace 15 años éramos 10 bancos, hoy somos 51, atacando nichos completamente distintos, y una de las razones y una de las cuestiones por las que yo he estado hablando y de manera muy vocal en la asociación es que es un momento del cambio en nuestra asociación, en la que sea más incluyente,
de los intereses de los bancos chicos, grandes, entendiendo que hay una agenda de la banca comercial grande que se va a manejar, pero dentro de la misma banca comercial también hay algunos cuyos temas se llevan antes que los otros, y entonces yo creo que hay un espacio para hacer una asociación más constructiva y creo que mejor, y que va a poder trabajar de la mano. Al final, la Asociación de Bancos de México es un vehículo a partir del cual nosotros los bancos entablamos diálogos y tocamos los temas fundamentales con las autoridades. Las mismas autoridades van a ser muy receptivas a que se aborden los temas de todos y que se prioricen, y que no digan, no, a ver, tú, vicepresidencia, no puedes hablar de este tema porque antes vienen estos otros temas. Bueno, vamos a tratar de hacerlo de manera más incluyente y vamos en un buen camino, pero es un proceso que se está dando, ¿no? Hablemos de un tema que va directamente contigo, volatilidad, ¿no? Sí. Estamos viviendo volatilidad. Cuéntanos cómo le hacen en Berkeley con esta volatilidad, los proyectos, planes, ¿qué están haciendo ante esto? Bueno, primero yo acotaría un poquito el tema de volatilidad. Puede ser volatilidad, bueno, más bien lo dividiría en dos partes. O sea, yo creo que la volatilidad en el componente mercados, pues obviamente sí hay mucha incertidumbre, no solo en México, no solo en la relación con Estados Unidos, sino a nivel global. Creo que en los últimos meses se ha disipado un poco esa incertidumbre, pero pues al final parte de nuestra chamba como bancos y como tomadores de riesgo es poder manejar esa volatilidad para nosotros y para nuestros clientes de la mejor manera posible. Cuando se genera volatilidad, pues muchas empresas buscan cubrir sus riesgos cambiarios, de tasas, de materias primas, e inclusive prefondear algunas operaciones, y ahí es a donde entramos nosotros. Te voy a dar un ejemplo. La semana pasada fuimos el agente colocador líder en una transacción que hizo el gobierno mexicano, en el que colocó cerca de 3.200 millones de dólares en una operación neutral de deuda. Pero ¿qué hizo el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda? Colocó un instrumento líquido a 10 años y retiró deuda que vence en los siguientes años, en 2017, 2018, 2019, 2020. ¿Por qué? Porque eso, en un entorno de incertidumbre, pues quitar vencimientos de corto plazo y colocar deuda de manera muy exitosa en plazo de 10 años, pues le da más credibilidad a México, posición. El gobierno mexicano ha mandado una señal muy clara. Más espacio, ¿no? De que no necesita recurrir a los mercados internacionales de manera activa. Fue la primera transacción de este año de gobierno federal en los mercados internacionales, y además no fue una operación de fondeo, fue una operación de manejo de pasivos en la que no se endeudó en términos netos ni un solo dólar el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, en estos momentos de incertidumbre y volatilidad para bancos, para nosotros, pues es justo cuando también podemos nosotros trabajar muy de la mano de nuestros clientes. Hay el efecto Trump. ¿México seguimos siendo percibidos como, o tenemos el Mexican Moment, o ya no lo tenemos a raíz de todo lo que hemos vivido? Yo creo que si continuamos haciendo las cosas bien, nos espera un gran Mexican Moment. O sea, yo creo que ahorita México se ha podido diferenciar de muchos de los mercados emergentes por la consistencia de la política económica durante los últimos 20 años. O sea, en materia de política monetaria y política fiscal, la disciplina y la prudencia yo creo que nos ha separado. Las reformas estructurales tienen contenidos bien importantes y muy valiosos en materia de telecomunicaciones, en materia laboral, en materia del sector financiero y sobre todo en materia energética, que yo creo que se está sembrando la parcela, pero si no le damos continuidad a muchos de estos esfuerzos, esa parcela va a terminar destruida. Entonces, lo que es muy importante, independientemente de que si le hablamos de liberalismo o populismo, es continuidad. Yo creo que lo que se ha logrado en el último año en Pemex es realmente impresionante, cómo se estabilizaron las finanzas de Pemex y se han ampliado y se han abierto la posibilidad de una serie de alianzas muy importantes, pero esto es un inicio. Entonces, sí creo que el Mexican Moment creo que hay una gran oportunidad. Vamos a ver qué pasa en la negociación bilateral con Estados Unidos, lo hemos estado escuchando a lo largo del día, pero sí lo que te puedo decir es que yo creo que los intereses están alineados y eso vamos a seguir siendo un socio muy importante de Estados Unidos, más allá de materia comercial. Se está sembrando el terreno y en esa siembra, pues yo creo que un banco como el que representas, pues está ahí puesto y digo en nuevos instrumentos, ¿no? Sí. Estoy hablando de instrumentos como CECADE, SERPIS, fibras CES y 1000 fibras que vienen. ¿Cómo ves este mercado? ¿Necesitamos más instrumentos estructurados para salir al mercado, para salir por capitales, o con los que tenemos ya estamos bien?
Mira, yo creo que nunca vamos a estar bien. O sea, yo creo que al final, o sea, no diría nunca vamos a estar bien, nunca vamos a estar en una posición cómoda y ya de complacencia. Constantemente se tienen que ir actualizando los vehículos a través de los cuales canalizamos recursos al aparato productivo de nuestro país. Lo que se ha logrado en los últimos años, yo creo que la autoridad ha jugado un papel bien importante en crear vehículos a partir de los cuales se canalizan recursos de las AFORES y de otras inversiones institucionales a proyectos generadores de empleo y de crecimiento económico. Los ECADES, como bien sabes, pues en buena medida buscan hacer eso. Es atraer los recursos de las AFORES, que hago un paréntesis, han venido creciendo exponencialmente en los últimos años. De representar el 2% del PIB hace 15 años, hoy representa ser más del 15% del Producto Interno Bruto y sigue creciendo. Que también, tenemos una Raúl, base de ahorro bien importante. También ahí representa un oligopolio de clientes, ¿no? Porque toda la lana se va a pocas AFORES, ¿no? Y los inversionistas nada más voltean a ver a las AFORES, pero bueno, ¿no? Pues, pero es que al final, bueno, las AFORES son inversionistas y creo que se han venido sofisticando. Al final, pues esa es la estructura que tenemos hoy. Yo creo que se está, y las autoridades, la CONSAR y las diferentes instancias están trabajando para que haya más competencia. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? O sea, las AFORES hace 20 años se creó el sistema, ¿no? De ahorro contra el retiro. Ayer el secretario Mida hablaba de la cronología de eventos de los últimos 100 años, que me pareció además muy acertada. Y yo creo que recientemente lo que ha pasado es que las AFORES pues han estado permitidas ya pasarse mucho de estar comprando nada más valores gubernamentales a estar entrando a nuevos activos alternativos. Es un proceso que toma tiempo, pero en la medida que eso vaya creciendo, pues los productos tipo SERPIs, tipo SECADES, pues van a irse multiplicando. Pueden ser 3, se pueden modificar, o sea, el SERPI es una modificación del SECADE. El SECADE, como recordarás, hicimos el SECADE más grande en la historia de México, de Infraestructura México, en 2015, que era un SECADE de más de 15 mil millones de dólares, de 15 mil millones de pesos, en el que coinvertían las AFORES con un fondo de pensiones canadiense, CDPQ, para invertir en infraestructura en México. Y además tienen otros 15 mil millones por ahí todavía. Son 15 mil millones de las AFORES y 15 mil millones de los canadienses. Ahora, la autoridad vio esto y dijo, ok, este es el SECADE, bueno, vamos a crear una versión complementaria del SECADE y creemos esta figura del SERPI. ¿Y qué es lo que hace? Ya la figura misma crea la asociación. Un administrador busca una inversión, un administrador que ya tenga un inversionista extranjero, coparticipa con el inversionista. Y Barclays también hizo el primer y único SECADE hasta el día de hoy, el primer y único SERPI, con Mira, con esta compañía de bienes raíces que cerramos y anunciamos en la bolsa en el mes de octubre pasado. Y un poco el mensaje que quiero comunicarte es que sí estamos avanzando y creo que Barclays está un pie adelante buscando nuevas oportunidades. Pero ¿no? SERPIs ya tenemos algunos problemas. No han salido como se esperaba, ¿no? Los SERPIs. Pues mira, yo creo que hay para todo. O sea, yo creo que hay SECADES, la figura de SECADE va a seguir existiendo. Y yo creo que eventualmente va a haber más SERPIs porque administradores mexicanos son capaces de atraer inversionistas extranjeros. Y creo que algunas inversiones institucionales mexicanos sí les gusta y sí hay una transferencia de tecnología de poder estar coparticipando con expertos en... Imagínate tener de socio, ser una AFORE y tener de socio a un fondo de pensiones que es dueño del puerto de Brisbane, de Heathrow, de carreteras en Italia o en Estados Unidos. Y entonces sentarse con esos grupos que pues las AFORES han venido evolucionando de manera muy importante, pero todavía no están ahí. Yo creo que es muy bueno para el ahorrador mexicano saber que sus recursos se están canalizando a proyectos de inversión, pero que en el proceso de decisión hay una transferencia de tecnología de gente que lo lleva haciendo décadas. Que le saben. Oye, pero fibra E, vienen fibras E, dicen que había 3 fibras E que venían. ¿Estás estructurando alguna de estas fibras? Pues estamos ahí metidos en algunas transacciones, ahorita todavía no son públicas, pero creo que puede haber buenas transacciones en 2017 en ese ramo. El año pasado hubo una fibra carretera de Pinfra que fue muy exitosa y yo creo que va a ser, yo creo que el parteaguas de muchas transacciones en 2017. No digamos nombres, pero dinos en cuántos estructurados más o menos estás trabajando o quieres participar y por un monto de cuánto.
Pues mira, yo te podría decir, no sé, es difícil poderlo atar porque pues, son diferentes transacciones y algunas aumentan de velocidad, pero yo te diría que estamos trabajando pues, entre 5 y 10 transacciones ahorita. ¿De algún estructurado? De estructurados, ¿no? Entonces, tenemos el equipo de banca de inversión trabajando a marchas forzadas, priorizando. Algunos se van a cerrar relativamente pronto, ya los sabrán, un par de secades que traemos en puerta. Y también participar en algunas fibras por ahí. ¿En puerta esos secades pronto? 2 semanas, un mes? ¿Más o menos cuánto? Por lo menos uno de ellos yo creo que en el siguiente mes. En el siguiente mes tendríamos. Barclays se ha convertido en un estructurador ya nato del mercado. ¿Con quién estás compitiendo para estructurar, para Es que es chistoso porque algunos, o sea, porque uno de los temas que sí nos preocupa de repente es que estas transacciones toman mucho tiempo, ¿no? Y entonces algunos de mis competidores, pues, prefieren pues, invertirle a otras cosas. Nosotros como lo vemos es que el SECADE es el primer paso en una relación con las AFORES y de estas asociaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es ganarle dinero, que eso es lo que toma mucho tiempo, y la otra es qué vas a hacer con ese dinero. Si yo asesoro a alguien a obtener los recursos, pues a la hora que estén viendo nuevas oportunidades, pues claramente yo también quiero trabajar con ellos. Entonces, no nada más es ver la primera derivada, sino es tratar de ver mucho más allá de ello, y ese es un poquito el espíritu, y por eso para nosotros los estructurados es fundamental, y le hemos invertido tiempo, recursos, acabamos de contratar un par de personas más dentro del grupo de estructurados, porque sí sentimos que es el futuro en México, y sobre todo dada la naturaleza de cómo están evolucionando las AFORES y cómo los inversionistas extranjeros quieren canalizar recursos hacia el país, y encontrar la ecuación de cómo puede uno mezclar estas diferentes corrientes y canalizarlas en un producto rentable, pues ese yo creo que es el reto que tenemos. Estoy entendiendo, vienen inversionistas extranjeros, AFORES, hay mucho billete aquí, ahora vamos a canalizarlo a través de un instrumento hacia sectores que pueden ser muy rentables y muy rentables para el país. ¿Qué sectores podrían ser? ¿Carreteras, energía? ¿Cuáles te gustan? Tal cual, carreteras, energía, todo es infraestructura, ¿no? Y al final, si ustedes... O sea, uno de los puntos importantes en el programa económico del gobierno federal del 2017 es precisamente buscar asociaciones público-privadas. Las APPs. Y también entender que no todo lo puede hacer el gobierno. Y lo estamos viendo como, o sea, la tendencia es que el gobierno facilita, genera el entorno, cuando sea necesario pone algo de recursos, pero la iniciativa privada es quien realmente le va a dar ese empuje. Y eso es lo que yo creo que al final la inversión privada es la que va a llevar a que el crecimiento económico en nuestro país llegue y se potencialice. El gobierno tiene recursos limitados, tiene que guardar la prudencia financiera, y en ese sentido es a donde entra. México, la verdad es que es un paraíso para muchos inversionistas, y eso es lo que tenemos que capitalizar. Raúl Martínez Hostos, pues te buscaremos en el próximo mes para que nos platiques de estos nuevos instrumentos que van a lanzar. Te agradecemos mucho haber estado con El Economista. Eduardo, muchas gracias a ti y al Economista y a todos los aquí presentes.